Hola, hola, estamos en Genera Acciones, un podcast que nació gracias a Agnitio y a su comunidad de familias empresarias. Mi nombre es Natalia Bernardoni y soy la directora del Centro de Resolución de Conflictos. El año pasado hicimos talleres sobre diálogos entre distintas generaciones en la empresa familiar. Hicimos una experiencia maravillosa con diálogos, ejercicios y desarrollamos habilidades que queremos reproducir en este podcast. Y es lo que vamos a ofrecer. Bienvenidos a este viaje. Aunque la esencia de la familia sigue siendo siempre el corazón de los negocios familiares, hay algo que ha evolucionado y tiene que ver con el cambio generacional, que no es solo un traspaso de mando donde uno entra y otro sale, sino que hoy podemos hablar de la convivencia, donde conviven distintas generaciones. Y esta convivencia nos está hablando no de un simple relevo, donde una generación entra y toma el mando y otra se va, sino que estamos hablando de la colaboración, de la combinación de experiencias, de nuevas ideas, de trabajar juntos, de crecer en el negocio, de tener en claro que nos gusta ser parte de esta empresa, de estos negocios familiares, como los llamamos en Agnitio. ¿Cómo logramos equilibrar, ¿no?, esa búsqueda de la satisfacción personal con la continuidad del negocio? La formación, ampliar horizontes, realmente tener en cuenta la diferencia fundamental que tiene que ver con una empresa familiar o una familia empresaria, donde lo importante tiene que ver con mi compromiso, con la cultura emprendedora, donde hacer consciente los desafíos, las responsabilidades que implican gestionar un legado. ¿Quiero hacerme cargo? ¿Quiero ser parte? ¿Es lo que yo deseo? Todas estas cuestiones están y son parte de este podcast. Genera Acciones. En este primer capítulo de lo que queremos hablar es sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con el diálogo en la familia empresaria. Y una de las cosas que nos dimos cuenta a través de estos talleres y a través de repensar dónde se trababa el diálogo entre las diferentes generaciones. Y nos dimos cuenta que el poder que tenía el reconocimiento de cada uno en su lugar, qué tipos de conversaciones y cuáles no son comunes dentro de la empresa familiar. Y podemos darnos cuenta de que el reconocimiento es un concepto clave, porque tiene que ver con los miembros de la familia y ver si te sentís visto, si te sentís escuchado, si te sentís valorado en el rol que estás ocupando, en el lugar que ocupás. A veces no solo en la empresa familiar, sino también en la familia, ¿no? ¿Esto cómo se traduce en cuánto pertenezco, cuánto quiero pertenecer, cuánto me siento validado y cuánto me siento válido? Y esto pudimos detectar que tiene que ver con la escucha y cómo la escucha influye en el vínculo. Una de las cosas más importantes que nos dimos cuenta es cuando no hay escucha y una generación sobre la otra, y no importa cuál es la generación, pueden ser tanto la generación del fundador como la generación de la segunda o tercera generación, no escucha y lo único que hace es bajar línea sin escuchar al otro. Es como no verlo, no tenerlo en cuenta, no reconocer su aporte y hablar solo para tener la razón, no para comprender al otro. Entonces, cuando podemos escuchar, ser escuchado, es como decir, ahora estoy siendo tenido realmente en cuenta, me siento parte, me siento valorado. Y cuando reconocemos lo que el otro vale y aporta, es como que habilitamos, legitimamos la posibilidad de un diálogo. Por eso,
Si sentís que estás teniendo problemas para consensuar decisiones, para llegar a acuerdos, para tomar cualquier tipo de decisiones, puede ser muy útil chequear cómo estamos a nivel de reconocimiento, es decir, cómo nos sentimos en relación al otro. ¿Nos sentimos que somos escuchados? ¿Sentimos que verdaderamente somos una voz legítima dentro de la empresa? El reconocimiento realmente implica que los demás ven mi lugar y saben que pertenezco y saben cuál es mi rol. Se dan cuenta que yo soy parte, yo me siento parte, tengo mi lugar, que es mi lugar de fuerza, y los demás tienen su propio lugar. A partir de esto, de este reconocimiento, también es posible dar lugar al agradecimiento, porque reconocer y agradecer están como estrechamente vinculados, ¿no? Se vincula este agradecimiento y este reconocimiento. Reconocer entonces implica que los demás ven mi lugar y yo veo el lugar de los demás, que yo me siento que pertenezco, que soy parte, que tengo mi lugar y los demás tienen su lugar. Y acá aparece el reconocimiento que está estrechamente vinculado con el agradecimiento, ¿no? Cuando hablamos de reconocer todo lo que recibimos, dándole al fundador su lugar y al mismo tiempo legitimamos nuestro propio derecho de hacerlo a nuestra manera. Las dos cosas son importantes, agradecer lo que recibimos y al mismo tiempo reconocer la necesidad de hacerlo a nuestra manera, sin perder por esto el sentido de la pertenencia a la familia. Y acá es parte de la experiencia de este diálogo y de estos talleres que hicimos en la comunidad de empresas familiares, donde hicimos como un diálogo entre capas de generaciones, ¿no? Y nos hicimos algunas preguntas y las preguntas fueron: ¿de qué estás agradecido? ¿Quiénes son las personas del negocio familiar que han influido positivamente en la empresa y en tu vida? ¿Qué contribuciones específicas han tenido estas personas? ¿Qué sacrificio han hecho por el negocio familiar? Todas estas preguntas derivaron en un diálogo entre las generaciones donde pudimos, primero desde la generación de la segunda, de la tercera hacia la primera, reconocerle, ¿no? Reconocerle, decirle, vemos y reconocemos el tiempo, el trabajo, los recursos que esta generación que creó la organización dedicó a la creación de esta empresa, la iniciativa, la fuerza y agradecer. También ver el lugar que vino antes. Esto de a veces que las siguientes generaciones vienen después y se ponen arriba de la generación. Y no, cada una tiene su lugar. Entonces, reconocer el tiempo que esa generación le dedicó a la empresa. Y ahora como segunda, tercera generación, tomamos y nos nutrimos de todo lo que hicieron antes el fundador o los fundadores. Entonces, desde ese es mi lugar de fuerza, tomando todo lo que las generaciones anteriores hicieron y nutriéndome como segunda o tercera generación. Ese es el lugar de fuerza y es el mejor lugar para las generaciones que vienen. Y a su vez también vimos desde la generación fundadora el reconocimiento al lugar del otro y el reconocimiento a que las generaciones que vienen también puedan reconocer su propio deseo. Esto fue clave. Primero, reconocer que el que crea una organización lo hace por deseo propio y luego viene el sentido del legado, poder reconocer que cuando creaste una empresa te gusta, que tus hijos la continúen, si es el deseo de los hijos, y poder reconocer que por ahí los hijos tienen otro deseo. Y también poder reconocer que si quieren continuar la organización, lo van a hacer a su manera, no a la manera del fundador. Esto produjo un diálogo sincero, auténtico, y nos hizo dar cuenta de cómo estaba cada uno a nivel de reconocimiento.
nos hicimos preguntas como, ¿cuánto me cuesta o qué me cuesta más? ¿Ser reconocido o reconocer al otro? Si yo tengo que ponerme del 1 al 10, che, ¿cómo me siento? Me siento del 1 al 10 que puedo reconocer al otro, puedo reconocer a la otra generación y eso no me cuesta, pero sin embargo, eh, a mí yo no me siento valorado, no me siento reconocido. Esto fue muy gracioso porque cuando hicimos esta pregunta, che, ¿cómo se sienten del 1 al 10 en el reconocimiento? En ambas generaciones le era más fácil reconocer al otro y sin embargo se sentían menos reconocidos, ¿no? Como si hubiera una cuota bastante importante de que no ponemos en palabra el reconocimiento, no valoramos el recurso del otro, no valoramos lo que aporta a la organización o si lo valoramos no lo decimos, no lo ponemos en palabras porque el otro no lo siente, no siente el reconocimiento y el agradecimiento del otro. Entonces, como clave después de las conversaciones, además había 3 generaciones y podían expresar, che, qué bueno cuando alguien te agradece o valora todo lo que vos hiciste, más allá de que lo hice por mí, pero que puedas tomar aquello que hice y me lo agradezca, me pone en otro lugar y me hace ver el valor que le estás dando. A partir de este ejercicio de reconocimiento surgieron otras preguntas que también estuvieron muy buenas e interesantes, que era cómo tomábamos conciencia sobre el propio rol y las relaciones con los otros miembros de la familia, ¿no? Y preguntarnos un poco esto, cómo me estoy relacionando con todo lo que yo recibo y con todo lo que doy en el negocio familiar. Y cuánta conciencia tenía de lo importante que era reconocer y sobre todo agradecer lo recibido de las distintas generaciones. Y de un taller para otro lo que propusimos y que funcionó muy bien es, bueno, voy a hacer un reconocimiento y un agradecimiento a las generaciones que trabajan conmigo y tal vez si no tengo ganas, si no me animo, no se lo voy a decir, pero lo voy a pensar antes de ir a negociar, antes de ir a hablar, antes de llegar a un acuerdo, donde tal vez hoy no estoy pudiendo conversar o hablar, voy a hacer como un recorrido de esto. Bueno, te agradezco por esto, te reconozco aquello, te agradezco lo que me estás dando, te reconozco también tu deseo de hacerlo a tu manera. Bueno, pusimos los ejes como importante en cada generación y dijimos, vamos a hacer este ejercicio y para la semana que viene vamos a volver para ver cómo esto funcionó. Y fue maravilloso porque a todos les había funcionado, ¿no? Con todos había funcionado este reconocimiento como puerta para un diálogo, porque había algo que con el reconocimiento bajaba esta cuestión de ponerme por encima del otro. Cuando yo puedo reconocer el valor que el otro me aporta, le estoy dando un lugar importante en el diálogo. Y entonces bajan las defensas y aumenta la conexión, aumenta las ganas también de conversar con otro, porque al reconocer, estoy reconociendo su aporte, su valía, todo lo que estoy tomando de esta conversación. Donde antes había ataque-defensa o estar intentando convencer al otro de no sé qué cosa, eso bajaba y aparecía conexión, agradecimiento, entendimiento, comprensión. Y un tema súper interesante que también que salió en los talleres, que tiene que ver con qué pasa cuando decidimos no pertenecer a la empresa familiar y cómo parecía que lo que se ponía en tela de juicio era la pertenencia a la familia. Y eso nunca, nunca es así, porque el vínculo que nos une en la familia, ser padre, madre, hijo, eso no va a cambiar. Lo que nos une, y siempre va a ser así, es que soy parte de esta familia, más allá de que si soy parte de la empresa familiar. Tenemos ese lugar de pertenencia, haga lo que haga, vaya donde vaya y elija lo que elija, ese vínculo es eterno y siempre va a estar. Entonces, poder mirarlo, ¿no? Poder mirarlo desde esa perspectiva generaba como un alivio
respecto al vínculo y generaba también una perspectiva de orden de aquello donde la pertenencia no está en juego. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Agnitio, por darnos la oportunidad de grabar este podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.